Javier sonrió con demasiada fuerza cuando dijo: «Prueba la salsa, mamá». Fue entonces cuando supe que algo iba mal. No era nada evidente, solo un brillo extraño en su mirada, demasiado ansioso. La forma en que sus dedos revoloteaban cerca de mi plato como si esperara algo, nunca antes le había importado la comida. De hecho, la mayoría de los años, Javier apenas reconocía mi presencia en las comidas familiares. Pero esta vez se inclinó, empalagoso y dulce, y dijo: «Hice esta solo para ti. Te encantará, lo prometo». Ni siquiera respondí. Miré la salsa, oscura, rica, espesándose sobre la carne en mi plato. Y miré a su mujer, Elena, que se reía demasiado alto de algo que había dicho el primo pequeño. Su plato estaba intacto junto al mío. No sé por qué lo hice. Quizás fue instinto. Quizás fueron los años de verlos susurrar cuando pensaban que no podía oírlos. La forma en que intercambiaban miradas cada vez que sacaba el tema de mi testamento, mi casa o, Dios no lo quiera, mi salud. Simplemente extendí la mano e intercambié nuestros platos. Elena no se dio cuenta. Nadie se dio cuenta excepto Javier. Se tensó un segundo, apenas, pero lo vi. La sonrisa falsa cayó una fracción y dijo: «Espera, no, mamá. Ese es el tuyo». Pero ya había tomado un bocado de su puré de patatas. Y asentí educadamente como si nada pasara. 10 minutos después, Elena se quejó de dolor de estómago. 20 minutos después, estaba pálida y agarrándose el vientre. A los 30 minutos, llamamos a urgencias. El resto de la velada se deshizo como una madeja de lana vieja. Los niños lloraban, Javier caminaba de un lado a otro, y yo me senté perfectamente quieta en la larga mesa de roble, bebiendo café frío mientras las luces de la ambulancia pintaban la calle exterior con frenéticos destellos rojos. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie recordó siquiera que ella había comido de mi plato. Los paramédicos dijeron que parecía una reacción alérgica, algo repentino y grave. Elena apenas podía hablar, con la cara enrojecida y resbaladiza de sudor, pero la escuché susurrar: «Fue la salsa». Miré a Javier. Él me miró a mí. Ninguno de los dos parpadeó. Yo no había tenido ninguna reacción. Ni un calambre estomacal, ni un cosquilleo en la garganta. Y tenía más alergias de las que podía contar. Marisco, frutos secos, lactosa, incluso algunos tipos de setas. A mi edad, te acostumbras a leer cada etiqueta y a oler antes de beber. Es una segunda naturaleza. Elena no tenía alergias. No que yo supiera, pero había comido algo que hizo gritar a su cuerpo. Y si ese algo estaba en la salsa, mi ración especial, entonces ¿qué había pretendido exactamente Javier? Después de que la ambulancia se fuera, me quedé. Todos los demás siguieron al hospital o se dispersaron con excusas y abrazos incómodos. Me quedé y limpié. Doblé las servilletas, enjuagué los platos, guardé las sobras. Nadie se ofreció a ayudar. Nunca lo hacían. La salsera estaba casi vacía. Vertí el resto en un tarro de cristal. Lo cerré herméticamente y lo escondí en la nevera detrás de la mermelada. Luego me senté en la cocina con las luces apagadas, escuchando el silencio. Algo dentro de mí había cambiado. No era miedo. No, no tenía miedo. Pero se sentía como el momento justo antes de una tormenta, cuando el cielo se vuelve de ese extraño gris pesado y sabes que el mundo está a punto de abrirse. Había estado ciega demasiado tiempo. Les había dejado sonreírme con dientes como cuchillos. Decirme lo agradecidos que estaban, cómo les encantaba tenerme allí, mientras maniobraban a mi alrededor, como si fuera solo otro mueble viejo del pasado que aún no habían descubierto cómo tirar. Pero esta noche, lo había visto claro como el agua. Y por primera vez en años, no iba a dejarlo pasar. No dormí esa noche. No por preocupación por Elena, aunque me preguntaba cómo estaría, sino porque mi cerebro no dejaba de reconstruir la noche momento a momento, como alguien rebobinando una cinta, buscando el segundo exacto en que comenzó la mentira. La cocina aún olía levemente a canela y grasa de asado. Había dejado una lámpara encendida, la vieja amarilla, sobre el fregadero, y me senté allí con un cuaderno frente a mí. No para escribir, solo para mantener mis manos ocupadas pasando páginas. No lo había usado desde que murió Antonio. A las 2:23 de la madrugada, mi móvil se iluminó sobre la mesa. Un mensaje de Javier.
Todavía en urgencias. Está estable ahora. Te mantendré informada. Nada de gracias por quedarte, nada de cómo te encuentras, nada. Te quiero. Solo una actualización de estado estéril, como si yo fuera un pariente lejano en una lista de correo. No respondí. A las 3:07, abrí la nevera y saqué el tarro con la salsa sobrante. Lo sostuve a la luz. Parecía bien, olía bien, pero algo fallaba. Vertí un poco en un plato y lo removí con una cuchara. Había motas, no era pimienta, no era tomillo. Saqué una con un palillo y la miré fijamente. Demasiado pequeña para asegurarlo, pero no estaba imaginando cosas. Enjuagué el tarro, lo fregué por fuera y anoté llamar al médico por la mañana. No para mí. Estaba bien, pero quería un registro. Quería un rastro. Al día siguiente, no supe nada de Javier en absoluto. En cambio, alrededor del mediodía, recibí una llamada de mi nieta, Lucía. 17 años, voz suave, ojos grandes como su madre, pero con la misma mirada firme que yo tenía a su edad. Abuela, susurró. Tengo que contarte algo. Me senté lentamente. Adelante, cariño. No sé si debería. Quiero decir, tal vez no sea nada, pero ayer antes de la cena, vi a papá en la cocina con la salsa. Estaba añadiendo algo de un pequeño frasco de cristal, como un gotero. Pensé que eran especias o algo así, pero... Mi garganta se cerró. ¿Estás segura? Hubo una pausa. Parecía nervioso. Y cuando entré, dio un salto. Luego me dijo que fuera a ayudar a poner la mesa. ¿Tu madre lo vio? No lo creo. Estaba arriba con la tía Inés. Le di las gracias. Le dije que hizo lo correcto llamándome. Le dije que no dijera nada por ahora. Aún no. Después de colgar, me quedé mirando la pared. Luego me levanté, abrí mi archivador y saqué el sobre que Javier me había dado la primavera pasada. Esto es solo un poder para algunos trámites del hospital. Mamá, había dicho, deslizándolo por la mesa con esa misma sonrisa de niño que usaba en el instituto, cuando intentaba ocultar un examen suspendido. Nada importante, solo una precaución, ya sabes, para emergencias. No lo leí con atención. Confiaba en él. Lo había criado. Lo había bañado, alimentado, enseñado a atarse los zapatos y a montar en bicicleta y a distinguir el bien del mal. Pero de repente, recordé la forma en que me presionó para firmar. El segundo sobre por el que no había preguntado, la forma en que Elena había dicho, bien, ahora eso está hecho, antes incluso de mirar dentro. Abrí el sobre ahora, con manos firmes, leí la primera página y luego la segunda. No era solo un documento médico, era un poder notarial general, firmado y validado, dando a Javier control total sobre mis finanzas si se me consideraba médicamente no apta. Se me revolvió el estómago. Pasé a la última página. Mi firma, temblorosa e inclinada, me devolvía la mirada. No había entendido lo que había firmado. ¿Y si esa salsa me hubiera enfermado? Si hubiera ido al hospital confundida, vomitando, desorientada. Bueno, ¿qué entonces? ¿Me habrían declarado incapacitada? ¿Habría tomado Javier el control de todo? Sentí que algo dentro de mí se asentaba, no pánico, no miedo, resolución. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado. Manuel, dije, manteniendo la voz uniforme. Necesito que revises un documento por mí, y necesito cambiar mis poderes notariales hoy mismo. Hubo una pausa, luego su voz tranquila. Por supuesto, doña Carmen. ¿Puede venir esta tarde? Miré el reloj. Sí, dije, estaré allí en 1 hora. Y lo estuve, porque algunas tormentas no se anuncian con truenos. Algunas simplemente comienzan silenciosas, lentas, inevitables, y se llevan todo lo que pensabas que era seguro. Manuel Ortiz había sido el abogado de nuestra familia desde que Antonio redactó su primer testamento. Mente aguda, voz suave, siempre con un traje gris marengo que parecía demasiado caro para un hombre con la pintura del despacho desconchada. Cuando entré en su edificio del centro esa tarde, él ya estaba esperando en el pasillo. He mirado sus notas de la llamada, dijo suavemente, guiándome a su despacho. Traiga el documento. Le entregué el sobre. Lo leyó lentamente, ajustándose las gafas 2 veces, luego sostuvo la página final como si pudiera cambiar si la miraba el tiempo suficiente.
¿Entendió lo que estaba afirmando aquí, doña Carmen? No, dije con calma. Confiaba en mi hijo. Asintió una vez, un destello de algo lástima, ira cruzando su rostro. Este es un poder general duradero, no solo para asuntos de salud. Le da a Javier autoridad total sobre sus finanzas, propiedades, incluso decisiones sobre dónde vive usted. ¿Debería ser considerada mentalmente incapaz? No reaccioné. Ya me había quedado fría por dentro. ¿Se siente mentalmente incapaz?, preguntó, sin sonreír. He conducido hasta aquí, dije. He leído El Expansión esta mañana. Arreglé mi grifo que goteaba la semana pasada e hice una jugada de ajedrez por correo que está a punto de arruinar a un ingeniero jubilado en Valencia. Eso le hizo sonreír brevemente. Yo diría que está bien, respondió. ¿Le gustaría revocar esto? Querría, dije, y me gustaría redactar uno nuevo con mi nieta Lucía como única designada. Manuel parpadeó. ¿No, Javier? No, Javier. Asintió de nuevo con más firmeza esta vez. También querremos crear un testamento vital, y recomendaría una estructura patrimonial si está lista para hablar de herencia. Estaba lista. Más que eso, estaba segura. Pasamos la siguiente hora, redactando documentos. Le hice leer cada palabra en voz alta, luego las leí de nuevo yo misma. No me metió prisa. Cuando llegó el momento de firmar, mi mano no tembló ni una vez. Cuando salí de su despacho, mis hombros se sentían un poco más ligeros. De vuelta en casa, preparé té. Me senté en la cocina con la radio baja, como le gustaba a Antonio. Fuera, el viento empujaba las hojas en espirales lentas por el porche. Abrí un cajón y saqué mi libro de cuentas doméstico. Durante años, había rastreado cada gasto, no por obsesión, sino porque creía en la responsabilidad. Fui al último año, y hojeé las páginas, 2.000 euros para el calentador nuevo de Javier, 600 para el trabajo dental urgente de Elena, 800 para el viaje escolar de Lucía. El único que no me dolía. Y luego el grande, 12.000 euros. El invierno pasado para cubrir reparaciones de emergencia, en el garaje que Javier nunca arregló realmente. Estaba todo allí con mi letra clara. Cada euro que había entregado. Cada vez que había asentido y dicho, por supuesto, hijo. Cerré el libro. Ya no más. A las 17:17 sonó mi teléfono. Javier. Miré la pantalla hasta que paró. No dejó mensaje. 5 minutos después, llegó un mensaje de texto. Mamá, tenemos que hablar. ¿Estás libre esta noche? No respondí. A las 19:43 llamó Lucía. Abuela, dijo suavemente. Solo quería que supieras que papá y mamá están diciendo que estás confundida, que tal vez estás olvidando cosas. Sentí mi pulso ralentizarse. Lo dicen mucho últimamente, continuó. No a la cara, pero cuando no estás. Dijeron que tal vez deberías considerar una residencia. Cerré los ojos. Gracias por decírmelo. Hubo un largo silencio. Entonces su voz se quebró. No creo que estés confundida. Creo que eres la única que ve lo que está pasando. Lo veo claramente ahora, dije. ¿Quieres que vaya? No, cielo. Solo mantén los oídos abiertos y no dejes que te asusten. Colgamos y apagué las luces. En la oscuridad, me paré junto a la ventana viendo las farolas parpadear una por una. Se creían listos. Pensaron que me deslizarían suavemente hacia el silencio, hacia la invisibilidad. Una residencia, finanzas controladas, poder notarial, un momento escenificado de preocupación seguido de una toma de control legal. Habían olvidado quién era yo. Crié una familia. Enterré a un marido. Construí una vida desde cero con manos encallecidas y la cabeza despejada. Y nadie, por muy educadamente que fuera, iba a borrarme. Me desperté temprano a la mañana siguiente, no porque tuviera que ir a algún sitio, sino porque mi cuerpo ya no sabía dormir más allá del amanecer. A los 72 años, dejas de esperar a los despertadores. Tus huesos te despiertan por ti. La casa estaba tranquila, el tipo de tranquilidad que te recuerda que nadie va a bajar las escaleras para desayunar. Nadie dejando toallas mojadas en el baño o dando portazos. Solo yo, el tic-tac del reloj de pared y la vieja cafetera cobrando vida. Me serví café, tomé asiento en la mesa y saqué el pequeño cuaderno rojo del cajón.
el que no había abierto en más de una década. Dentro había registros, cartas, notas, incluso algunos recibos que había guardado sin saber por qué. En su momento, lo llamé mi archivo para días de lluvia. Supongo que en el fondo, sabía que un día diluviaría. Había una nota adhesiva de hace 3 años. Mamá, ¿puedes firmar esto rápido? Olvidé entregar el permiso municipal para el garaje, y nos multarán si se retrasa. Había firmado. Por supuesto que lo había hecho. ¿Quién no ayudaría a su propio hijo? Busqué más a fondo. Encontré otro papel doblado en 3, una copia escaneada de algo que me había enviado por correo electrónico marcado como urgente. En la parte inferior, apenas legible, había una línea autorizando el acceso temporal a mi cuenta de inversiones. Solo para una reestructuración a corto plazo, había dicho. No recordaba esto. Luego, una tarjeta de Navidad de Elena de hace 2 años con un sobre extra dentro, una nota de agradecimiento supuestamente, pero dentro había una lista impresa titulada Gastos conjuntos para reembolsar a Javier aprobados por mamá. Al final, una línea de firma. Mi firma estaba allí, inclinada, apresurada. La miré fijamente durante mucho tiempo. Luego me levanté, saqué el sobre del archivo y lo dejé a un lado. Si iba a haber una tormenta, necesitaba empezar a reunir los truenos. A las 10, estaba en mi coche. Un Ford de 2011 fiable, beige y tan aburrido como un pan sin sal. No necesitaba ostentación. Necesitaba fiabilidad. Primera parada, el banco. La mujer del mostrador, Marta, era nueva, joven, agradable, me llamó señora con esa dulzura profesional que podía oler a 1 kilómetro. Pero cuando pedí hablar con alguien sobre retiradas recientes, rápidamente me pasó con un director. El señor López tenía quizás 40 años, tal vez menos. Llevaba una corbata con patos y sonreía como le enseñaron en los seminarios. Pero cuando le dije lo que necesitaba, una revisión completa de la actividad de mis últimos 12 meses y cualquier autorización activa en el archivo, la sonrisa cayó un poco. Por supuesto, doña Carmen, permítame acceder a su cuenta. Hizo clic y tecleó en su ordenador. Observé sus ojos moverse de izquierda a derecha, luego pausarse. Izquierda de nuevo. Su frente se arrugó. Hay algunos enlaces activos a cuentas de terceros. Una autorización conjunta en una transferencia automática a una cuenta externa a nombre de J. y E. García. ¿Cuánto? Ha estado ejecutándose mensualmente. 1.500 euros el día 3. Categorizado como ayuda de mantenimiento. Párelo. Dije. Él parpadeó. ¿Perdón? Cancele esa transferencia inmediatamente. Y quiero confirmación por escrito. Asintió lentamente. Por supuesto, pero solo para aclarar, esto fue autorizado bajo el poder notarial que firmó en marzo. Ese documento ya no es válido, dije. Lo revoqué ayer. Mi abogado le enviará el nuevo hoy. Se aclaró la garganta. Entendido. Me incliné ligeramente hacia adelante. También, me gustaría restringir todos los cambios futuros a esta cuenta, sin verificación en persona. Nada de modificaciones por teléfono o internet. Sí, señora. Antes de irme, le pedí que imprimiera los últimos 12 meses de transacciones. Los guardé en mi bolso y salí, no con triunfo, sino con claridad, como una mujer encontrando sus gafas, después de meses entrecerrando los ojos a las sombras. De vuelta en casa, abrí los extractos y los leí línea por línea. Tintorería, catering, pedidos de Amazon de electrónica, un pago de 300 euros a un estudio de fotografía que no reconocía. Al final de un extracto, una transacción marcada, retirada de emergencia, 500 euros. Nunca hice esa retirada, pero Javier tenía acceso entonces. Miré por la ventana a los arces desnudos meciéndose con el viento y tomé otra decisión. No iba a ser el tipo de madre que perdonaba y olvidaba. No esta vez. Esto no era un malentendido. Era robo. Y yo iba a tratarlo como tal. La primavera ese año había llegado temprano. El magnolio de mi patio floreció en abril, 3 semanas antes de lo previsto. Fue la misma semana que Javier pasó sin avisar, sosteniendo un vaso de café y una pila de carpetas marrones como si acabara de salir de una reunión de negocios. Mamá, dijo todo sonrisas, te ves genial. ¿Has estado con la jardinería?
Recuerdo limpiarme las manos en los pantalones y mirarlo con los ojos entrecerrados. Llegas 2 años tarde para los cumplidos. Javier, ¿qué quieres? Se rió. Vamos. No puedo visitar a mi dama favorita sin que me acusen de necesitar algo. Pero me siguió adentro como un hombre con una misión. Sí necesito un favor, dijo una vez que estuvimos sentados a la mesa. Nada complicado. Solo necesito tu firma en un par de cosas. Jerga legal. Ya sabes cómo es. Sacó una carpeta y la puso plana frente a mí. Esta es para el ayuntamiento, explicó, golpeando la página superior. Permisos para el proyecto del garaje. Técnicamente, como está a tu nombre, quieren tu aprobación. Burocracia estúpida. Miré la página. Vi mi nombre escrito pulcramente en la parte superior. El sello de la ciudad levemente marcado al agua en el medio. Parecía oficial, real. ¿Y este? Pregunté, mientras deslizaba un segundo formulario hacia mí. Eso es solo una autorización médica, dijo demasiado rápido. Por si te pasa algo. Ya sabes, Dios no lo quiera. A los hospitales les encanta tener esto archivado. Fruncí el ceño. Ya tengo un testamento vital, Javier. Sí, pero este es más nuevo, más completo. Manuel me ayudó a redactarlo. Confías en Manuel, ¿verdad? Fue entonces cuando dudé. Confiaba en Manuel, pero no confiaba en el tono de Javier. Era demasiado ansioso. Siempre había sido un buen hablador. Lo sacó de su padre. Pero esto era otra cosa. Demasiado pulido. Demasiado listo. Recuerdo coger el bolígrafo, luego dejarlo. Déjame leer esto, dije. La mandíbula de Javier se tensó. Solo un destello. Un tic en la comisura de su boca. Por supuesto, dijo, empujando la carpeta más cerca. Tómate tu tiempo. Solo voy a rellenar tu café. Asentí, pero no lo leí. No entonces, no completamente. Hojeé las primeras líneas. Vi las palabras poder general. Y tonta de mí. Pensé que significaba que se le permitiría hablar en mi nombre en caso de que estuviera con un respirador. Nada más. Así que firmé. Se fue con ambas carpetas bajo el brazo, sonriendo como un hombre que había ganado una apuesta. Ahora, sentada en la mesa de mi cocina meses después con extractos bancarios esparcidos a mi alrededor como confeti, veía ese momento como lo que era. No amor, no preocupación, preparación. Esa misma semana había llegado una carta de mi aseguradora, un aviso de cambio en el acceso a la póliza. No le había dado mucha importancia en ese momento, la mezclé con el correo basura, pero ahora entendía que Javier había estado sentando las bases, y yo había caminado directo hacia ellas. Cogí mi teléfono y llamé a Manuel de nuevo. Quiero programar otra reunión, dije. Y quiero hablar sobre protección total de activos. Estructuras irrevocables. Del tipo que él no pueda tocar. No preguntó por qué, solo dijo. Por supuesto, mañana por la mañana. Sí, dije, a primera hora. Después de colgar, me paré en el fregadero, mirando las ramas desnudas de los árboles contra el cielo gris de noviembre. Se había levantado viento, esparciendo hojas secas por el patio. El aire olía a humo de leña y a distancia. Javier siempre había sido mi niño, mi bebé milagro, después de 2 abortos y una larga lista de médicos diciendo improbable. Lo había cuidado a través de los cólicos, de la varicela, de su primer corazón roto cuando Miranda lo dejó en la universidad. Había pagado sus préstamos estudiantiles cuando perdió su trabajo en 2008. Le presté la entrada para su primera casa. Cubrí sus impuestos 2 veces. Y lo había hecho todo voluntariamente. Pero nada de eso compró lealtad. Nada de eso compró decencia. Y ahora que él me veía no como una madre, sino como un obstáculo, me debía a mí misma convertirme en un muro que no pudiera escalar. Mañana empezaría a construirlo, ladrillo a ladrillo. Y esta vez, nadie iba a saltarlo. Manuel había reorganizado su agenda para mí. Cuando llegué a las 9:05 de la mañana siguiente, ya estaba en su despacho con una cafetera recién hecha y un bloc de notas amarillo abierto sobre el escritorio. No bromeaba, dijo, mirando la pila de documentos que le entregué. Ha traído pruebas. He traído un patrón, corregí, uno que ha estado ocurriendo durante años, y simplemente nunca quise mirarlo de cerca. Lo revisamos página por página. Extractos bancarios, los formularios firmados pero engañosos,
una copia de esa lista de reembolso de Navidad que Elena me había deslizado. Para cuando llegamos al final de la pila, Manuel se había quitado las gafas. Doña Carmen, esto es más que negligencia. Esto es explotación. Asentí. No necesitaba un nombre para ello. Solo necesitaba una solución. Podemos revocar todo lo que ya está en vigor, cosa que ha hecho. Ese es el paso 1. Pero sugeriría que vaya más allá. ¿Cuánto? Un patrimonio protegido irrevocable. Transferimos sus activos a él. Sus cuentas, su casa, cualquier otra cosa que quiera protegida. Usted nombra un administrador, alguien en quien confíe, y ese administrador gestiona todo según sus deseos. Javier no puede tocarlo. Ni ahora. Ni nunca. Y si me pasa algo, sus deseos permanecen permanentemente sin importar lo que alguien intente alegar sobre su competencia. Exhalé lentamente. ¿Y quién puede ser administrador?, pregunté. ¿Podría ser un profesional o un miembro de la familia? Depende de su nivel de comodidad. No dudé. Lucía. Me miró por encima de los bordes de sus gafas. ¿Su nieta? Es la única que me ha dicho la verdad últimamente, y tiene 17 años, pero no es una niña. No en las formas que importan. Legalmente, necesitaremos un coadministrador hasta que tenga 18. Puedo recomendar a alguien neutral. Hágalo, dije, y empiece el papeleo. Mientras escribía, eché un vistazo al despacho. El mismo escritorio de caoba, la misma vista de la ventana a la plaza de los juzgados, la misma foto enmarcada de su viejo perro perdiguero en la esquina. Me había sentado en esta silla cuando Antonio y yo hicimos nuestro primer testamento. Cuando establecimos la tutela para Javier por si moríamos pronto, cuando firmamos los papeles finales después de que el corazón de Antonio fallara. Pero esto se sentía diferente. Esta vez no estaba preservando algo, lo estaba reclamando. Cuando terminamos, Manuel imprimió los formularios preliminares. Los firmé todos lentamente, cuidadosamente. Sin prisas, sin distracciones, solo tinta y determinación. Mientras recogía mi abrigo, se puso de pie. Está haciendo lo correcto, dijo suavemente. Pero prepárese. Cuando la gente como su hijo pierde el acceso a algo que pensaban que estaba garantizado, no siempre se lo toman bien. No me preocupan sus sentimientos, dije, me preocupan los míos. Y estoy cansada de ser la única que lo está. Sonrió. Antes de irme, le entregué un último sobre. Abra esto después de que me vaya, dije. Es mi nuevo testamento, redactado el año pasado, pero quiero finalizarlo ahora. Añada una cláusula. Si algún beneficiario impugna el patrimonio o intenta desafiar mi aptitud mental, queda desheredado. Manuel arqueó una ceja. Eso es serio. Eso es claridad. Asintió, deslizó el sobre en un cajón y me acompañó a la puerta. De vuelta en casa. El teléfono estaba sonando antes incluso de que me quitara el abrigo. Javier. Lo dejé sonar. Luego Elena, luego Javier de nuevo. Vi sus nombres parpadear en la pantalla como advertencias. Finalmente, un mensaje de voz. Mamá, tenemos que hablar. ¿Qué pasa con el banco? Dicen que has bloqueado todas las transferencias. ¿Estás bien? Llámame. No lo hice. Me senté con mi té, abrí las cortinas y dejé que la luz de noviembre inundara la habitación. Era suave, gris, pero honesta. Podía respirar en ella. Esa tarde, Lucía envió un mensaje. ¿Solo comprobando? ¿Todo bien? Respondí. Mejor que bien. Por fin estoy construyendo vallas que no pueden saltar. No preguntó qué quería decir. Solo escribió. Estoy orgullosa de ti, abuela. Miré esa frase durante mucho tiempo. Luego sonreí. La primera sonrisa real en mucho, mucho tiempo. No esperé una invitación. 2 días después, conduje hasta el viejo barrio, donde una vez empujé un cochecito por aceras familiares y saludé a los vecinos sobre las cercas. Entré en la entrada de la casa de Javier y Elena, su revestimiento de un gris suave ahora, con molduras blancas, exactamente el tipo de casa que se veía perfecta en los anuncios navideños. Y llamé. Elena respondió. Parecía cansada y delgada, su cara más afilada de lo que recordaba. Dijo, «Hola, mamá». Pero su voz era plana. «Hola, querida», dije. «¿Puedo pasar?»
dudó. Entré de todos modos. El salón olía a eucalipto y tapicería nueva, y el silencio se sentía un poco demasiado pesado. Me acomodé en una silla cerca de la ventana donde solía sentarme cuando Lucía visitaba los fines de semana y miré alrededor. «¿Cómo te encuentras?», pregunté. Me dio una sonrisa tensa. «Mejor. El médico dijo que fue una reacción alérgica. Tuve suerte. Me tuvieron en observación, pero estoy bien ahora». «Bien», asentí. «Quería verte, solo a ti, para que pudiéramos hablar tranquilamente. Eso es agradable». Ella se movió en su asiento. «Solo quiero aclarar algo», dije. «La noche de la cena familiar, cuando te sentiste enferma, ¿comiste la salsa que yo tenía?». No respondió de inmediato. «Sí», dijo finalmente. «¿Era la tuya?», pregunté. «¿O fue preparada por otra persona?». «Ella. Javier la hizo», admitió Elena. «Pero es la misma receta que siempre usabas». «Tú la probaste». «Así es», dije. «Y me alegro de haberlo hecho porque quiero que las cosas estén claras». Sus ojos se entrecerraron un poco. «Lo que tengo claro es que te enfermaste. No sabías por qué aún. Y yo tampoco. Pero algo esa noche cambió las reglas». Ella miró hacia abajo. «Lo que también tengo claro», continué, «es que lo que firmé hace meses le dio a Javier acceso a cosas que nunca quise que tuviera. Y ese plato, la salsa, fue el momento en que me di cuenta de que ya no podía confiar en la conveniencia». El silencio se asentó entre nosotras, más espeso que el aire invernal de fuera. «Mamá», dijo Elena, con voz baja. «No sé qué estás sugiriendo». La miré. No sentía ira ahora, solo una claridad fría y medida. «Estoy sugiriendo que no finjamos más. Que paremos la farsa de familia cuando el acto familiar es una excusa para una toma de posesión». Hice una pausa. «Estoy sugiriendo que, a partir de ahora, no seré alguien a quien creáis que podéis apartar, alguien a quien creáis que podéis simplemente rodear». Los labios de Elena se apretaron. «¿Te gustaría un poco de té?», preguntó, con voz aún distante. «No, gracias», dije. «Pero me gustaría que entendieras esto. No he terminado, no estoy callada, no soy invisible». Me puse de pie. A los 72 años, me mantengo firme. Asentí educadamente. «Gracias por dejarme venir». Caminé hacia la puerta y me detuve un momento. «Cuídate», dije, no con cariño, porque el cariño se había convertido en una palabra demasiado pesada en esta casa. Fuera, el viento se había levantado, agitando las hojas contra el porche. No me apresuré a mi coche. Me quedé allí un minuto, dejando que el frío rozara mis mejillas, escuchando el zumbido distante del tráfico y el silencio dentro de la casa detrás de mí. Cuando me alejé, no sentí alivio. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Control y un futuro que yo moldearía, no uno que soportaría. El director del banco me recibió con un firme apretón de manos y el ceño fruncido. Había recibido el paquete de Manuel el día anterior. Copias notariadas del nuevo poder, el testamento vital, los documentos del patrimonio. Todo blindado. «He revisado todo», dijo, indicándome que me sentara. «Todo está en orden, doña Carmen». Con efecto inmediato, la cuenta está bajo protección fiduciaria. «Bien», dije. «Ahora, me gustaría abrir una nueva cuenta». Levantó la vista. «¿Cuenta corriente o de ahorros adicional?». «Ninguna», respondí. «Un fondo de custodia a nombre de mi nieta, Lucía García. Me gustaría financiarlo directamente desde mi cuenta de inversión», parpadeó. «Un fondo para estudios», dije. «Para cualquier futuro que ella elija, y lo quiero bloqueado. Javier García no debe tener acceso ni derechos de asesoramiento». El hombre asintió lentamente. «Podemos hacer eso». Revisamos los formularios. Fui deliberada con cada respuesta, sin añadidos opcionales, sin compartir contactos, sin cofirmantes. Lo financié con la cantidad exacta que Javier me pidió una vez para invertir en una startup que sospechosamente nunca se materializó. 150.000 euros. Lucía nunca me pediría un céntimo. Esa es exactamente la razón por la que quería que lo tuviera. Al terminar, entregué al gerente un documento final de Manuel, una revocación formal de todos los poderes financieros otorgados a Javier y Elena. Lo archivó en silencio. Luego,
Justo antes de levantarme para irme, me volví hacia él. Por curiosidad, pregunté, si alguien intentara acceder a los fondos usando un poder notarial revocado, ¿qué pasaría? Parecía ligeramente incómodo. Marcaríamos el intento y, dependiendo de la naturaleza del documento, potencialmente notificaríamos al departamento legal. Sonreí. Bien. Para cuando salí de nuevo al débil sol de invierno, me sentía 5 kilos más ligera. De vuelta en casa, preparé la merienda favorita de Lucía. Galletas saladas y rodajas de manzana con canela, y la llamé. Llegó en 30 minutos, sin aliento y con las mejillas rosadas por el frío, todavía con su sudadera del colegio, siendo la única persona que entraba en mi casa sin mirar su teléfono primero. ¿Qué pasa, abuela? Le pasé el plato, luego la carpeta. La abrió con cuidado, leyó la línea superior. Sus ojos se abrieron. No entiendo. ¿Es esto? Es tuyo, dije. Para la universidad, para tu futuro, para tu libertad. Nadie puede tocarlo excepto tú. Las lágrimas brotaron en sus ojos. ¿Por qué? La miré, con el corazón pesado y seguro a la vez. Porque he visto a mucha gente quitarme cosas, a esta familia, la poca dignidad que intentamos mantener como mujeres. Y tú nunca has quitado. Solo has intentado entender. Dejó la carpeta y me abrazó fuerte. Sin palabras. La abracé igual de fuerte. Por una vez, no sentí que estuviera regalando algo. Sentí que estaba devolviendo algo a la persona correcta en el momento correcto. Después de que se fue, me senté en el silencio, viendo las farolas encenderse una a una. Javier se enteraría eventualmente. Se enfurecería, llamaría, haría preguntas que ya no tenía ningún interés en responder. Que lo hiciera. Estaba harta de explicarme ante gente que nunca escuchaba. Deja que el hombre se cueza en el silencio que él creó. Tenía otras cosas que hacer. Otra gente a la que proteger. No tardó mucho. La llamada llegó justo después de las 6, mientras doblaba la ropa y escuchaba un viejo disco de Julio Iglesias. El teléfono se iluminó con el nombre de Javier. Lo dejé sonar. Sonó de nuevo, luego otra vez. Al cuarto intento, contesté. Hola, Javier. Su voz venía rápida, cortada. ¿Por qué hay bloqueos en las cuentas? ¿Por qué dice el banco que ya no estoy autorizado? ¿Por qué no lo estás? Dije. ¿Qué demonios está pasando, mamá? No respondí de inmediato. Caminé a la cocina, puse el teléfono en altavoz y llené la tetera. ¿Revocaste el poder notarial? Sí. Un largo silencio. Ni siquiera hablaste conmigo sobre ello, dijo finalmente. Más tranquilo ahora. No necesitaba hacerlo. No estás pensando con claridad. Sonreí levemente. Pienso con más claridad ahora que en años. Estás siendo dramática. No, dije, estoy despierta. Suspiró ruidosamente. Mira, lo entiendo. Estás molesta por la comida familiar, pero esto es una reacción exagerada. Estaba tratando de asegurarme de que estuvieras protegida, que tus asuntos estuvieran en orden. Soy tu hijo. Intentaste adueñarte de mi vida, dije uniformemente. Eso no es amor. Eso es control. Mamá, no seas ridícula. Sentí un destello de algo que no había sentido en meses. Lástima. Todavía pensaba que podía explicar esto. He hablado con un abogado, dije. Todo está en un patrimonio protegido ahora. Tu nombre no está en ninguna cuenta. He tomado mis decisiones y son definitivas. Su voz se elevó. Estás cometiendo un error. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con la herencia? Me reí suavemente. Ah, ahí está. Se quedó callado. He dejado algo para Lucía. Continué. Ella no sabe nada del resto porque no hay nada más. He guardado lo que necesito. Aún no estoy muerta. La voz de Javier estaba tensa. Esto es injusto. No tan injusto como drogar la comida de alguien para provocar una reacción. Eso es una locura, espetó. ¿Crees que intenté envenenarte? Creo que añadiste algo a esa salsa, dije con calma. Lucía te vio y sé lo que firmé la primavera pasada, no respondió. El silencio en la línea no era inocente. Deberías tener cuidado, Javier, añadí, mi tono afilándose. Porque ahora, si me pasa algo, la policía sabrá exactamente dónde buscar primero. No lo harías. Ya lo hice. Otro silencio,
Luego en voz baja: ¿es así como quieres terminar las cosas? Quiero que las cosas empiecen de nuevo, dije, sin miedo, sin manipulación y sin tu familia. Tengo a Lucía, dije. Eso es más que suficiente. Colgó. La tetera empezó a silbar. La quité del fuego y vertí el agua sobre una bolsa de té de menta. Mis manos estaban firmes. Esta vez no me sentí vacía, me sentí limpia. El tipo de limpieza que solo llega después de que finalmente has tirado algo podrido que deberías haber tirado hace años. La comisaría olía a café viejo y linóleo viejo. El tipo de lugar donde la gente se sentaba en sillas de plástico tratando de no llorar demasiado alto. No lloré. No me moví nerviosa. Me senté con mi bolso en el regazo y mi abrigo abrochado hasta arriba como lo había hecho para ser jurado hace 10 años. Cuando el agente finalmente salió a recibirme, parecía apenas mayor que Lucía. «¿Doña Carmen?», preguntó. Asentí. Sí, quisiera poner una denuncia. Me guió a una pequeña sala de entrevistas con paredes finas y una luz fluorescente zumbando en el techo. Le entregué los documentos, una copia del poder revocado, los extractos bancarios y un resumen escrito que Manuel me había ayudado a preparar. Esto no es una querella criminal, aclaré. Aún no, pero quiero que conste. El agente, Hernández, decía su placa, hojeó los papeles, leyendo cada página por encima. Ya veo, dijo lentamente. ¿Está diciendo que su hijo puede haber intentado usar su autoridad para acceder a sus fondos? Sí. Y puede haber manipulado mi comida durante una reunión familiar. Yo no enfermé, pero otra persona sí, gravemente. Levantó la vista. ¿Tiene pruebas? Tengo un testigo que lo vio añadir algo a mi plato, y tengo un motivo. Los documentos que firmé le daban acceso total si yo quedaba incapacitada. Exhaló lentamente. Eso es inusual. Es depredador, dije. Asentí, garabateando algo en un cuaderno. Nos tomaremos esto en serio. Archivaré esto como un registro de protección, un asunto de posible coacción financiera e intento de daño. Sin cargos, pero si pasa algo más, nos dará un rastro documental. Bien, pausó. ¿Sabe su hijo que está aquí? Espero que sí, dije. Eventualmente. No sonrió, pero sus ojos parpadearon con algo. Respeto, tal vez, o reconocimiento. Cuando llegué a casa, el cielo ya se estaba volviendo naranja pálido. Los atardeceres de noviembre no duran mucho, pero persisten lo suficiente para teñirlo todo de oro. Me paré junto a la ventana, viendo las ramas desnudas del arce temblar con el frío. Luego hice otra llamada, no a Javier, no a Elena, a Luis Herrero. Luis había sido amigo de Antonio una vez, un detective jubilado. Nos distanciamos después de que Antonio falleciera como hace la gente, pero todavía tenía su número en una vieja agenda. Lo cogió al tercer tono. Carmen. Aún respirando, Luis se rió entre dientes. Siempre tuviste buen timing. ¿Cuál es la ocasión? Necesito pedir un favor y necesito a alguien que no intente disuadirme. Estás en problemas. Aún no, dije, pero quiero estar lista si me encuentran. Se quedó callado un segundo, luego. Te escucho. Le conté todo. La salsa, los documentos, el banco, las llamadas. No interrumpió ni una vez. Cuando terminé, dijo: he visto esto antes. No contigo, pero esto. Lo que están haciendo es real. Es un desangrado lento disfrazado de preocupación. Necesito saber qué podrían hacer después. Se desesperarán, dijo. Intentarán hacerte parecer inestable. Intentarán aislarte, pero tendrán cuidado ahora porque saben que estás despierta. Quiero contratarte, no como amigo, como consultor, alguien que pueda vigilar por mí legalmente, informalmente, lo que haga falta. Dudó. Ya no soy un detective con licencia. No estoy pidiendo una pistola y una placa, dije. Estoy pidiendo refuerzos. Otra pausa, luego. Está bien, cuenta conmigo. Sentí que algo se desenroscaba en mi pecho. No seguridad, pero algo cercano a ella. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Sin pastillas para dormir, sin dar vueltas a los mismos pensamientos, solo el sonido de la lluvia en el tejado y una promesa tranquila a mí misma. Ellos empezaron esto. Yo lo terminaré.
Luis apareció a la mañana siguiente, con un termo de café solo y una carpeta bajo el brazo. Siempre odié el descafeinado, dijo, dándome la taza. ¿Todavía lo tomas solo? Todavía me lo tomo en serio, respondí. Se rió entre dientes. Luego desplegó el contenido de la carpeta sobre la mesa de mi cocina. Recortes, notas mecanografiadas, una impresión de la página de LinkedIn de Javier actualizada la semana pasada y una lista de conocidos asociados. No te tomes esto a mal, Carmen, dijo, pero tu hijo ha estado ocupado. Reestructuración financiera, trabajos de consultoría privada y un empuje bastante agresivo para la liquidación de algunos de sus activos inmobiliarios. Se está preparando para correr, dije. O para pelear, asintió. ¿Algo más? Luis dudó. Luego sacó un papel y lo puso frente a mí. Era un correo electrónico impreso de Elena. Fechado hace 2 días. Dirigido a un contacto en una agencia local de cuidado de mayores. Asunto, urgente. Necesito consulta para evaluación cognitiva de padre anciano. Cuerpo. Hola Diana. Contactando de nuevo sobre mi suegra. Estamos viendo signos preocupantes de lagunas de memoria y paranoia. ¿Hay alguna forma de iniciar una revisión de bienestar sin su consentimiento? Lo leí 2 veces. Está poniendo los cimientos, dije en voz baja. Luis asintió. Quieren involucrar a los tribunales. Forzar una evaluación psiquiátrica. Tal vez una tutela temporal. No lo conseguirán, dije. No respondió, solo golpeó el correo electrónico. ¿Quieres que indague más? No, dije, quiero responderlo. Me miró. ¿Quieres responderle a ella? No por escrito, dije, en persona. Esa tarde, me vestí con cuidado. No por belleza, aunque me veía mejor que en semanas, sino por claridad. Abrigo largo, tacones bajos, blusa sencilla, sin confusión, sin drama. Cuando toqué el timbre en la casa de Javier, fue Lucía quien abrió la puerta. Parpadeó sorprendida. Abuela, ¿está tu madre en casa? Dudó. Está arriba. Llámala. Elena apareció 5 minutos después, brazos cruzados, boca ya tensa. No sé de qué va esto, comenzó. Le entregué una copia del correo electrónico impreso, vi su cara ponerse pálida. Sé lo que estáis planeando, dije. Y quiero que me escuches claramente. Ya he presentado una declaración a la policía. He transferido mis activos. He asegurado consejo legal. No. No me mientas, Elena. Es insultante. Miró por encima de mi hombro como esperando que Javier apareciera y manejara esto. No lo hizo. Esto no es por ira, dije, es por límites. Los cruzasteis, y ahora los estoy dibujando con tinta y acero. Su voz tembló. Estábamos preocupados. Erais codiciosos, dije, y ahora estáis asustados. Ese es el primer sentimiento honesto que he visto en ti en años. Se sonrojó. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y amenazarme? No te estoy amenazando, dije. Te estoy sobreviviendo. Me miró sin palabras. Lucía apareció en el pasillo detrás de ella, observando en silencio. No me dejaré intimidar, añadí. Y no seré borrada. Díselo a tu marido. Me di la vuelta y salí sin esperar respuesta. Cuando llegué a mi coche, Lucía se deslizó por la puerta principal y corrió hacia mí. ¿Estás bien? Estoy más que bien, dije, abrazándola. Soy libre. Me abrazó más tiempo de lo habitual, y cuando me separé, vi el destello de algo nuevo en sus ojos. No solo amor, sino orgullo. La carta llegó en un sobre azul pálido, del tipo usado para invitaciones de boda o bautizos. Papel suave, cursiva elegante en el frente. Margarita Carmen García, sin remitente. Lo abrí con mi abrecartas, cortando limpiamente por la parte superior. Dentro había una carta de una sola página mecanografiada. Sin saludo, sin despedida, solo un muro de palabras cuidadosamente medidas. Señora García, esto es para informarle que la difamación continuada del carácter y las acusaciones falsas hacia miembros de su familia pueden resultar en acciones legales. Su reciente visita a nuestro hogar, incluyendo sus amenazas verbales e intentos de intimidar, ha sido documentada. Nos reservamos el derecho de buscar medidas de protección si estos comportamientos continúan. Por favor, considere sus acciones y cómo afectan a quienes le rodean. Una mayor escalada no será tolerada.
No había firma, pero sabía de quién era la voz que llevaba. Doblé la carta una vez, 2 veces, y la dejé sobre la mesa. No reaccioné. No de inmediato. Preparé té, alimenté a los pájaros. Caminé lentamente hasta el buzón y volví. Y solo entonces me senté y cogí el teléfono. Luis contestó al primer tono. «Te está provocando», dijo rotundamente cuando se la leí. «Quiere que reacciones, que pierdas los nervios. No conseguirá eso». «Bien. Quiero hacer un movimiento». Dije algo innegable. Pausó. «¿Estás segura? Creen que esto es un juego de sombras». «Quiero hacerlo público». Para esa noche, había hecho 2 cosas. Primero, programé una consulta con una periodista. Confiaba en una mujer que escribió una serie sobre abuso de ancianos el año pasado. No íbamos a publicar nada aún, pero quería la historia lista. Segundo, envié una respuesta por correo. Corta, sencilla, mecanografiada. A quien corresponda, he contratado representación legal. Todas las autorizaciones previas otorgadas a Javier y Elena García han sido formalmente revocadas y documentadas. Cualquier intento de contactarme directamente o a través de intermediarios será tratado como acoso y remitido a las fuerzas del orden. Su intimidación queda anotada. No cambia nada. Carmen García. La envié a la mañana siguiente, certificada. Luego esperé. Pasaron 3 días en silencio. Al cuarto, un coche que no reconocía entró en mi entrada. Negro, ventanas nuevas tintadas. No me moví de la cocina. El timbre sonó, luego sonó de nuevo. Eventualmente, paró. El coche se quedó aparcado durante casi 10 minutos antes de alejarse. Más tarde esa tarde, Lucía vino. Parecía pálida. «Me dijeron que no se me permite verte más», dijo en voz baja, sentándose en mi sofá como si no supiera dónde poner las manos. «Mamá dice que es lo mejor, que no estás estable». Me dolió el pecho, no de sorpresa, sino de pena. Pena por lo que le estaban quitando a ella. «Siempre eres bienvenida aquí», dije. «Pero no quiero que te atrapen en medio». «No me importa», dijo. «Ellos no ven lo que yo veo». Sacó su teléfono, tocó un par de veces, luego me mostró una pantalla, un archivo de audio. «Los grabé», dijo, justo después de la comida familiar cuando pensaban que estaba en el sótano. Le di al play. La voz de Elena aguda. Debería haber sido ella. «Te dije que no mezclaras los platos». Javier murmurando. Se suponía que debía estar cansada. No envenenada. Solo lo suficiente para causar preocupación. Ese médico dijo. Paré la grabación. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. No sabía qué hacer con esto. No quería arruinarlo todo. Pero luego empezaron a hablar de ponerte en una residencia. Me asusté. «Hiciste lo correcto», susurré. «Eres valiente». Nos sentamos en silencio, el peso de su decisión hundiéndose en la quietud. Más tarde esa noche, llamé a Luis. «Tengo la cinta», dije. No preguntó cómo. Solo dijo. «Entonces es el momento». A la mañana siguiente, el cielo estaba pálido. El tipo de luz de noviembre que hacía que todo pareciera prestado y suave. Abrí las persianas y vi la voluta de humo de la chimenea de mi vecino flotar por el patio. Bebí mi café lentamente, sintiendo ni orgullo ni miedo, solo una calma uniforme. Entonces sonó el timbre. Fui a la puerta. 2 agentes uniformados estaban allí. Uno sostenía una carpeta, el otro una tableta. Dijeron educadamente: «Señora García, tenemos una orden para revisarla como posible adulto vulnerable». Mi corazón no se aceleró. Hizo tic-tac igual que siempre. «¿Bajo qué fundamentos?», pregunté. Me mostraron la orden. Decía iniciada por solicitud de evaluación de servicios sociales por miembro de la familia. Los nombres de mi hijo y nuera estaban impresos. Lo leí y cerré los ojos por un breve momento. «Pueden proceder», dije, «pero quiero a mi abogado presente». Asintieron. «Entendido. Esperaremos». Cerré la puerta con cuidado, eché el cerrojo y me senté en la mesa de la cocina. Cogí el teléfono, llamé a mi abogado, luego llamé al detective jubilado. No me levanté de la mesa hasta que llegaron. A las 2 p.m., los oficiales volvieron con archivos. Mi abogado, Manuel, se sentó a mi lado,
leyendo mientras yo escaneaba cada página. Listaban lagunas de memoria, confusión creciente, y notaban que el peticionario creía que yo podría ser incapaz de gestionar finanzas. Pero cada línea estaba pesada con frases de abogados. Y la evidencia venía de Elena, la carta, algunos comentarios escuchados por casualidad. Ni siquiera me habían entrevistado todavía. Mi abogado se levantó y dijo firmemente: la señora García cooperará bajo sus derechos, pero necesitamos total transparencia y ninguna suposición de incapacidad. Los oficiales se miraron el uno al otro. ¿Podemos tomar sus extractos bancarios?, preguntó uno. Ya tienen una copia, dije, y necesitarán una orden judicial para cualquier cosa más. Dejaron una tarjeta en la encimera de mi cocina. Después de que se fueron, me recosté en mi silla. Sentí una paz incluso mientras la leve agitación de la tensión circulaba fuera. Toqué la carpeta frente a mí, la grabación de audio, los extractos bancarios, el documento del patrimonio, todo. Llamé a Lucía. Abuela, dijo, con voz temblorosa. Vinieron, le dije. Lo sé, dijo. Estuve en tu porche durante 20 minutos. Lo vi. Gracias, cariño. No me gusta esto, susurró. Lo sé. Estoy a salvo y tú también. Suspiró. Mamá está furiosa. Papá se esconde. Dicen que estás montando una escena. Estoy haciendo una declaración, no una escena. ¿Ha terminado esto? No, dije. Esto solo está empezando. 2 días después, el periódico publicó una pequeña historia. Mujer local bajo revisión por cuidado de ancianos. La imprimí y la doblé cuidadosamente. Leí el nombre del reportero, feché la impresión. La añadí a mi archivo. Me senté en el salón esa noche. La casa tranquila, pero llena de presencia. El reloj hacía tic-tac. Sostuve la grabación en una mano, un bolígrafo en la otra. Escribí: si no logran reconocerme, les mostraré por qué deben hacerlo. A la mañana siguiente, envié una copia de una línea de la grabación de audio a mi abogado. Debería haber sido ella. Te dije que no mezclaras los platos, respondió. Entendido. Esto podría pasar de civil a penal. Tampoco dormí esa noche. Pero esta vez, la oscuridad era suave. La comprensión se había asentado. No estaba sola. Era visible, y estaba preparada. El coche volvió una tercera vez esa semana. Escuché el motor antes de ver las luces a través de las cortinas. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré. El conductor estaba inmóvil en el asiento del pasajero, sin movimiento, sin abrir la puerta. Luego se alejó. No llamé a la policía. Simplemente observé, porque ahora sabía 2 cosas. 1, tenían miedo de lo que yo haría después. 2, ya lo había hecho. El magnolio de primavera aún no había florecido, pero dentro algo largamente dormido había despertado. Una verdad sin palabras de que la edad no es invisibilidad, que el silencio no es seguridad. Y en el tic-tac silencioso del reloj, escuché la promesa del amanecer. Me desperté antes del sol. No por preocupación esta vez, sino por certeza. Había pasado demasiado tiempo dudando, demasiados años esperando que la gente entrara en razón. Esto ya no iba de esperar, iba de nombrar. A las 8:06 a.m. entré en la oficina de la investigadora del condado. Manuel había enviado el archivo por adelantado, el audio, los extractos, el correo electrónico de Elena, la orden y mi resumen escrito. Ya estaba en una carpeta sobre el escritorio cuando la investigadora me saludó. Su nombre era Raquel Mendoza. 40 y tantos años, energía directa. No ofreció charla trivial, solo me indicó que me sentara. Hemos revisado sus materiales, doña Carmen, dijo, y hablado con su abogado. La reclamación presentada contra usted carece de fundamento probatorio, lo que significa que no está bajo ninguna revisión de aptitud mental. La solicitud fue cerrada permanentemente. Asentí. Bien. Pero no es por eso que está aquí. No, dije, no lo es. Metí la mano en mi bolso y puse la grabación de audio en su escritorio, luego una impresión de la transcripción, luego la declaración jurada que Lucía había firmado. Quiero presentar una denuncia formal. Bajo juramento. Raquel leyó la primera línea de la transcripción. Debería haber sido ella. Te dije que no mezclaras los platos. ¿Lo ve?
Ella no dijo nada por un momento, solo se ajustó las gafas y me miró. Abriremos una investigación, dijo. ¿Penal? Eso depende de la intención y la evidencia médica, pero el intento de envenenamiento no es un asunto menor. Asentí de nuevo. Quiero que consten en acta. Quiero que sepan que los veo. Se inclinó hacia adelante. Doña Carmen, necesito preguntar. ¿Se siente segura? Sí, dije. Ahora sí. Cuando salí del edificio, el aire era crujiente y lleno de viento seco. Noviembre finalmente había cambiado. Las últimas hojas patinaban por las aceras como advertencias de que al invierno no le importaba quién estaba listo. Esa noche, Lucía vino. Se sentó en el sofá y se mordió las uñas como hacía cuando era pequeña. Están enfadados, dijo suavemente. No se hablan. Papá dio un portazo. Mamá amenaza con llamar a un abogado. Ya lo hizo, dije. Creo que saben que se acabó, susurró. La observé un momento, luego alcancé la carta que había escrito la noche anterior. Quiero que tengas esto. La cogió. ¿Qué es? Mi historia, dije. De principio a fin. Lo que intentaron hacer. Lo que hice para detenerlos. Puedes hacer lo que quieras con ella. Guárdala, públicala, quémala. Pero quiero que sepas, tienes una historia, y no está hecha de silencio. Leyó las primeras líneas, sus labios temblaban. No quiero olvidar esto, dijo. No lo harás, le dije, porque tú eres quien la cambió. Más tarde, después de que se fuera, encendí una sola vela en la cocina. Una tradición de mi infancia, una llama para marcar un cambio. La vi parpadear, firme y pequeña, pero decidida. Mañana podría haber más ruido. Una carta de un abogado, un golpe en la puerta, rumores en el pueblo. Que vengan. Lo peor ya había pasado. Me habían mostrado quiénes eran. Y ahora yo les había mostrado quién sigo siendo. Una mujer con su nombre de vuelta. Una mujer a la que no podían borrar de la historia. No sabía cómo el silencio podía sentirse tan lleno hasta que lo recuperé. El teléfono no había sonado en días. Sin coches en la entrada, sin cartas en el correo, sin visitas, ni de Javier, ni de Elena, ni siquiera de su abogado. Luis llamó una vez solo para decir, la investigación está abierta, han sido notificados. Probablemente oirás del fiscal el mes que viene, pero no necesitas hacer nada más. Lo hiciste. Le di las gracias. No pregunté qué pasaría después. No necesitaba hacerlo. Algunas peleas no terminan en un tribunal. Algunas simplemente terminan con una puerta que ya no se abre. Lucía vino ese fin de semana. Trajo su cuaderno de dibujo, 2 rosquillas y una sonrisa tranquila que no había visto en semanas. No me hablan, dijo, desenvolviendo su comida. Mamá dice que los traicioné. Tú dijiste la verdad, dije. Sí, eso es lo que le dije. Nos sentamos a la mesa como solíamos hacer, ella dibujando mientras yo hacía té. De vez en cuando me enseñaba una página, un pájaro, una mano, la cara de una anciana medio envuelta en ramas. Esa soy yo, asintió. Pero no es una prisión, dijo. Es un árbol. Sigues creciendo. Toqué el dibujo suavemente. Eres mejor de lo que saben. Me dio la sonrisa más pequeña. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Te salvaste a ti misma, susurró. Solo observé. No, dije. Tú me recordaste que aún valía la pena salvarme. Esa noche, limpié la casa. No una tarea, sino un ritual. Abrí armarios que no había tocado en años. Tiré cosas que ya no sentía mías. Quité las viejas cortinas. Empaqueté las cosas de porcelana que nadie usaba nunca. Encontré una caja de gemelos de Antonio y me senté con ellos un rato. Luego escribí un Nuevo Testamento, no por miedo, sino por orden. Líneas limpias, regalos claros, una página. Le dejé la casa a Lucía. Dejé una pequeña donación al refugio de mujeres donde solía ser voluntaria. Todo lo demás, cada libro, cada plato, cada foto guardada era suyo para clasificar cuando yo me hubiera ido. De nadie más. Por la mañana, me paré frente al espejo y me miré. No más joven, no más guapa, pero presente. Ya no veía a la mujer que habían intentado hacerme. Olvidadiza, una carga, desvaneciéndose. Vi a la mujer que había criado a un hijo, enterrado a un marido, sobrevivido a la traición, y aún permanecía firme en su propia cocina.
Esa mujer no debía ser compadecida, debía ser recordada. Antes del desayuno, salí al porche. El cielo era amplio y limpio. La luz tenía esa nitidez de principios de invierno como si todo estuviera recién tallado. Sostuve mi té y miré la calle, tranquila, quieta. Y entonces, lentamente, sonreí. No volverían. No quería que lo hicieran porque la vida que tenía ahora, tranquila como era, finalmente me pertenecía. Por primera vez en años, no me sentí vieja, me sentí real, me sentí libre.